Buenos días. Creo que ya estamos todos, damos comienzo al pleno extraordinario, solicitud del Partido Socialista. Y me gustaría iniciar esta solicitud de comparecencia, diciendo que el Parque Nacional del Teide es una joya de la corona de Tenerife. Y que precisamente por eso este nuevo equipo de gobierno en el presupuesto 2024 hemos duplicado la inversión, la cuantía que se destinaba a inversión en el Parque Nacional del Teide, pasando de 3.500.000 a 6.594.000 euros. Duplicado la inversión en el Parque Nacional del Teide. También, todos ustedes saben, muchos los que siguen nuestra actividad de gobierno, que estamos inmersos en un proceso de reapertura del refugio de Altavista, un refugio que fue cerrado por el anterior equipo de gobierno en el año 2020, que se mantuvo cerrado durante todos estos años y que hemos puesto todo el esfuerzo para que aproximadamente con posterioridad a los meses de verano pueda ser reabierto el refugio de alta montaña de Altavista, que es tan necesario para los montañeros que suben al Parque Nacional del Teide. Y yendo a la cuestión, estamos en un pleno extraordinario, solicitud del Partido Socialista, para instancias para que dé explicaciones sobre la subida, el ascenso del señor don David Cánovas el día 23 de noviembre al Parque Nacional del Teide. Lo primero que quiero decir al Partido Socialista es que negamos la mayor. No hay ningún tipo de irregularidad, como así atestiguan los distintos informes, tanto del director conservador del parque, a los que ustedes han podido, si hubieran querido, tener acceso, también del agente de Medio Ambiente, que acompañó en el ascenso a don David Cánovas, y también al director de Medio Natural, a don Pedro Millán, y, por otro lado, también el informe del teleférico. Voy a proceder a su lectura. El día 23 de noviembre del presente año, el director insular de Medio Natural, don Pedro Millán, preguntó al director adjunto del Parque Nacional del Teide, don José Luis de la Rosa, qué gestión debía realizar para poder acceder al Pico del Teide por el sendero Teleforo Bravo con 2 personas. El director adjunto le manifestó que, como director insular de Medio Natural e inmediato superior de la unidad delegada del Parque Nacional del Teide, podía acceder al pico cuando lo creyera conveniente. Además, le comunicó que las acompañaría una agente de Medio Ambiente. Cuando se producen varias visitas especiales al Parque Nacional del Teide, no previstas con meses de antelación, y desean acceder al Pico del Teide, les acompaña o bien el director conservador, el director adjunto, un técnico o un agente de Medio Ambiente o un guía del parque. Cuando se llega a la barrera del sendero Teleforo Bravo, el personal del parque comprueba si su capacidad de carga, en este caso 50 personas, está completa. En caso contrario, se accede con la visita al citado sendero hasta el pico. Con este sistema no existe problemas de sobrecarga en este sendero, dado que, aunque los permisos al pico por Internet se agotan con semanas o meses de antelación, la realidad es que algunos de ellos no son utilizados, lo que posibilita este tipo de visitas. Cuando realizó la visita don Pedro Millán, el teleférico del Teide no se encontraba abierto al público en general, por lo que la afluencia al sendero Teleforo Bravo era prácticamente inexistente. A juicio de esta Dirección Conservación, es el informe que evacúa el director conservador del Parque Nacional del Teide, este acceso al sendero Teleforo Bravo se encuentra plenamente incluido en las normas habituales del acceso al Pico del Teide. La toma de imágenes por parte de los visitantes del parque es completamente normal y, por lo tanto, no hay ningún problema respecto a la toma de imágenes. Se adjunta también el informe de la agente de Medio Ambiente, doña Cristina León. Procedo a la lectura del informe que evacúa con fecha 28 de diciembre doña Cristina León, que es la agente de Medio Ambiente, que con fecha 28 de diciembre dice que durante su visita no se observó ninguna irregularidad. Y también el informe de la Dirección Técnica sobre la operatividad del teleférico el día 23 de noviembre del 2023. Es un informe que evacúa
el director técnico del teleférico del Pico del Teide, y que dice así: aparte de las consideraciones sobre la jornada, las condiciones climatológicas a la hora de la apertura a los clientes, que es las 9 de la mañana, estaba dentro del rango apto para transportar pasajeros desde el punto de vista técnico, pero cerca del límite, es decir, una velocidad de rachas máximas de viento o velocidad punta entre 60 y 65 km/h. Hay un margen de seguridad entre 25 y 30 km/h hasta el límite real, que pondría en todo caso dificultades de movimiento de las cabinas por línea. Cita el reglamento cuando se suspende y a la jornada. Vamos a lo que remite el director técnico del teleférico respecto a la jornada. No obstante, al ser las condiciones dentro del rango apto para mover la cabina de un modo seguro, se autoriza a transportar a varias personas que se encuentran en la estación superior a las 9 de la mañana para bajarlas a la estación inferior. Esos pasajeros son senderistas que han subido por su propio pie a la estación superior en la madrugada. Esta circunstancia ocurre en el día 23, que efectivamente estas personas fueron transportadas desde la estación inferior y de la superior a la inferior. En estas condiciones normalmente se aprovecha para hacer labores de mantenimiento de la línea en ambas estaciones, y en el caso de la meteorología mejore claramente se puede abrir al público en poco tiempo. El día 23 se trabajó durante varias horas en el ajuste de la polea del carro, en el transporte desde la estación inferior a la superior en material para cargarlos y también cargar material de cerrajería. Dado que se estaban realizando trayectos en la cabina de una estación a otra, se plantea la posibilidad de transportar a 3 pasajeros del Parque Nacional del Teide de la estación superior, y la respuesta es afirmativa, como siempre, con el condicionante que se mantuvieran en contacto por emisora para poder ser transportados en la bajada a la mayor brevedad en el caso de que cambiara la meteorología. De este modo, fueron subidos al teleférico en condiciones aptas para el movimiento de las cabinas y posteriormente bajados a la estación inferior, en la franja horaria en que se hizo este transporte. La velocidad punta estaba en el entorno de los 60-65. Esta bajada se incorporó un pasajero que había subido por sus propios pies por los senderos. Se adjuntan los gráficos del viento y el uso dado a las cabinas son los descritos en el presente informe, las condiciones de explotación, así como el horario de comienzo y finalización de la jornada que se recoge en el libro oficial de explotación del teleférico. Es un libro oficial en cumplimiento de puño y letra y firmado diariamente por el encargado de la explotación de esta jornada. Con esto quiero decir que el Partido Socialista ha querido celebrar este pleno extraordinario para que demos lectura y demos cuenta de unos informes a los que he podido tener acceso, además de un informe que recabó por parte de la consejera del área, y como también se ha dado cuenta en las comisiones plenarias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Señora presidenta, tomaré la palabra como presidente del grupo. Nos encontramos de nuevo aquí ante un pleno extraordinario con el gasto público que supone para tratar un tema del que ya se ha hablado en otras sesiones y que no son de interés insular, sino una cuestión ordinaria que sin duda alguna debe explicarse y debe debatirse. Pero es que tenemos las herramientas adecuadas para ello, como son los plenos ordinarios y como son las comisiones ordinarias. Empieza a convertirse habitual en el Partido Socialista la celebración y esta solicitud de celebración de plenos extraordinarios con el único fin que es el mediático, el fin mediático. Y eso es síntoma de falta de propuesta, de falta de oposición responsable y, una vez más, de hacer política en base a la pataleta continua. Sin duda, es reprochable la actitud, a nuestro juicio, del Gobierno insular respecto a una gestión de este asunto, más cercana, creemos, al clientelismo y al nepotismo que a la administración responsable. No se daban las condiciones de seguridad necesarias ese 23 de noviembre, pues el teleférico estaba cerrado por fuertes vientos y tampoco se subió el avituallamiento necesario.
ni la manera tampoco en la que se produjo esa invitación y autorización a subir al pico fue la más adecuada, ni las explicaciones posteriores fueron las más transparentes. Obvio es que el vídeo generado por De Gref entra en la esfera particular de su red social, pero el Gobierno insular debe primar la imagen que se da de la isla de Tenerife cuando favorece este tipo de colaboraciones, máxime cuando la presidenta se fotografió con él ese mismo día. Por muchos millones de seguidores, todas las colaboraciones se hacen bajo unas condiciones. Y en ese sentido, la gestión, a nuestro juicio, ha sido nefasta. Porque no existe un expediente que contemple todos los aspectos que comento, y eso, vuelvo a repetir, es falta de transparencia y una actitud de creerse que como uno gobierna es dueño y señor de la institución y que puede hacer lo que quiera. Y no es así, por muy presidencialista que sea esta institución. Y es que los informes que ha leído, señora presidenta, deberían haberse hecho públicos desde el minuto 1. Y es más, ningún tinerfeño, en las condiciones dentro del rango apto de seguridad que usted ha leído, que aparecen en esos informes, ningún tinerfeño puede subir ese día al pico del Teide, excepto un youtuber al que ustedes autorizan. Se nombra también la posibilidad de transportar a 3 pasajeros, que recoge el informe, y las condiciones aptas para el movimiento de las cabinas. Ninguno de estos motivos son motivos para que ningún tinerfeño haya podido subir ese día al Teide y que no sea bajo el amparo del clientelismo que nosotros apreciamos en esta actuación. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señora Chá. Muchísimas gracias, señora presidenta. El Teide es una joya que debemos proteger y conservar. Lo llamamos cariñosamente Padre Teide. El Parque Nacional del Teide es su ámbito, es el lugar de referencia de esta isla. Para todos nosotros, para los turistas, para la gente que nos ve a través de Internet o en documentales. Hoy estamos aquí no para hablar de la situación del parque, de su conservación, de la difusión del mismo, de la coordinación de los municipios que tienen límites en el parque, de la planificación futura, del estado de conservación del refugio Santa Vista, de las plantillas, de temas que tienen que desarrollarse durante mucho tiempo para llegar a tener un servicio y un parque en condiciones. Estamos aquí para hablar sobre un youtuber. Bien. Y sobre las irregularidades que se produjeron. ¿Vale? Estamos a 2 niveles de interés diferentes. Si uno se da cuenta de que este tema ya pasó por la comisión, hubo preguntas, se contestaron, hay informes, se da cuenta de que no hubo irregularidades. Estamos hablando de una acción de atención de carácter protocolario a una persona de notoriedad en redes sociales. Estamos hablando de la existencia de 3 informes que avalan la corrección de la actuación por parte del Cabildo, el Parque Nacional y la empresa Teleférico Pico del Teide S.A. Estamos hablando de un momento en el que el teleférico no estaba cerrado, bajaban senderistas del pico que subían caminando y se les bajaba, y se transportaba material y equipos entre las estaciones en una labor de mantenimiento. Por lo tanto, el teleférico funcionaba dentro de los parámetros de seguridad que tenía que funcionar. No existía ninguna declaración de fenómenos meteorológicos adversos por la AEMET. No había decretado ninguna acción del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencia de la Comunidad de Canarias para riesgos de fenómenos meteorológicos adversos. Se cumplió con la normativa y el reglamento de explotación y el plan de emergencia y evacuación. Los vientos a los que se había en aquel momento no superaban los picos ni la intensidad. No es la primera vez que muchos usuarios del teleférico esperan a ver si se abre o no se abre por cuestión de viento.
y en ese mismo día se abre y se cierra y se vuelve a abrir. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un señor que fue arriba, que graba un vídeo amateur, no profesional, y hace unas declaraciones, a mi entender, y de mucha gente, poco afortunadas, pero hay que entender que sus expresiones se dirigen a su grupo de amigos, a sus seguidores, adecúa el mensaje, su lenguaje, a las personas a las que quiere dirigirlo. Y esas expresiones y ese vídeo tiene 26,k likes en TikTok, 6,6k en YouTube y se convierte en una labor de promoción, aprovechando que se encuentra ahí. Hombre, al Teide sube muchísima gente, al Pico también. Todos graban vídeos. Hay vídeos amateur por todos lados sobre la ascensión al Teide. Pocos de esas ascensiones han ido acompañados por un agente medioambiental, por un consejero insular, y han ido tan encausados en su camino como la subida de este señor. Hay vídeos hechos en invierno, en verano, de día, nocturnos, en grupos, en parejas, en solitario, corriendo, caminando, en bici. Algunos tienen nada más que 73 visualizaciones. 175, 395, 6,5K. Hay uno del año pasado, precisamente, que tuvo 33K. No creo que tuviesen las condiciones de seguridad con las que subió ese señor. Y se grabarán de esa forma. Me refiero al acompañamiento que tuvo. Pensemos que él subió caminando y luego siguió un tramo con los técnicos que lo acompañaron. Tampoco creo que tuviesen autorización todos esos vídeos. Yo creo que está más que justificado, que no hubo irregularidades y que en estos casos hay que mirar el resultado y la enorme potencia que tienen en los medios una promoción de este tipo. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores consejeros públicos, asistentes. Creo que debería ser expresión de un deber público por parte nuestra, por parte de todos los que fuimos elegidos y estamos ahora sentados aquí, hablar habitualmente de lo que es el Parque Nacional del Teide y lo que es dentro del Parque Nacional del Teide el monumento natural de la montaña, el Teide, la montaña que evocaba ese gran pintor canario que fue Pedro González. Para nosotros, este es un asunto que después de haber dado cuenta en la comisión plenaria, haber dado cuenta por escrito al Grupo Socialista, haber dado cuenta por escrito a un grupo ecologista que solicitó información, como podíamos haber dado respuesta también, señor Llanes, a su grupo si así lo hubiera formulado, es un asunto que evidentemente no merece la celebración de un pleno extraordinario. Un grupo tiene en el marco del reglamento de esta corporación la posibilidad de pedir la comparecencia del presidente o presidenta, en este caso 4 veces al año, y la formulación de un pleno expresamente para un asunto de esta entidad es realmente una cuestión absolutamente desproporcionada, porque podríamos estar hablando de qué ocurre con el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, en el cual pues, la actitud del Grupo Socialista en el mandato pasado fue, como en casi todo, una actitud pasiva. Podríamos estar hablando de cuestiones relativas a la falta de inversiones en sitios tan relevantes, como señalaba antes la presidenta, como el refugio de Altavista, que por fin tiene una consignación presupuestaria en este ejercicio 2024 y va a tener una inversión para la puesta en marcha de ese refugio tan importante para la montaña. Podríamos estar hablando de muchas cosas alrededor de tan singular, algo tan singular, tan significativo, como señalaba el portavoz popular, como es el Teide para nosotros los tinerfeños y para todos los canarios y sin duda para toda España, en tanto que es el lugar más alto de toda la geografía.
En el marco en el que nos estamos moviendo, por tanto, este es un asunto menor que algunos han querido hacer un asunto mayor e incluso han adjetivado con esa palabra irregular que nos obliga a leerla porque está dentro del orden del día, no siendo así. Porque evidentemente, si ustedes ven cuáles son las competencias de un director insular, de lo que estamos hablando es que el director insular de Medio Natural acompaña a una persona que podía haber sido una persona de cualquier otro entorno. Es decir, hay muchas personas en el ámbito que visitan Tenerife y que tienen, cuando visitan Tenerife, por alguna razón especial, puedan querer visitar el Teide. Si la visita al Teide es posible en los términos de movilidad, en ese caso, del teleférico. El teleférico, por cierto, señor Llanes, no lo usó la persona, David Cánovas, no lo usó en la subida, lo usó en la bajada, acompañado, como ya se ha señalado por la presidenta, por el director insular de Medio Natural y también por un agente de Medio Ambiente. Los informes son los que ha leído la presidenta, son informes, literalmente ha leído los informes, no ha hecho un uso libre de la palabra, y son informes del director conservador, del agente de Medio Ambiente, o sea, funcionarios públicos que cuando firman un documento asumen la veracidad de lo que dicen en ese documento con su firma. Por tanto, nada hay en discusión acerca de la idoneidad y de la no irregularidad de este tema. Desde el punto de vista de la seguridad, una cosa es cargar un teleférico como habitualmente se hace con 35 personas. Hay un margen de seguridad que da Teleférico del Teide, la sociedad que en este momento gestiona el teleférico, un poquito menor, o sea, se establecen en torno a 35 personas cuando podía llevar 40 y tantas, y respecto de eso se establece un conjunto de medidas de seguridad con una franja que garantiza que no haya accidentes. Y esto es lo que en ese momento sucedía. Como decía el portavoz popular, había labores de mantenimiento, el teleférico sí estaba en funcionamiento, pero no estaba para uso público. Con la singularidad de que se atendía a una persona que en este momento podrá discutirse incluso cuál es el alcance, cuál es la importancia. Tiene una persona que mueve millones de seguidores en las redes y que va a hacer una publicidad gratuita para Tenerife. Gratuita para Tenerife. Es decir, no ha habido un solo euro público invertido en esta actuación. Y en ese marco se mueve una persona que dice que quiere conocer ese monumento natural. Después, obviamente, el youtuber o la persona que se comunica a través de sus redes lo hace con el lenguaje propio de sus redes. Eso obviamente no son palabras del Cabildo Insular de Tenerife, entran dentro de la libertad de expresión de cualquier persona que lo hace, pero desde el punto de vista de los intereses de esta isla, son comentarios positivos para esta isla, comentarios positivos respecto a nuestro Parque Nacional, comentarios positivos respecto de la montaña, respecto del monumento natural, de lo que es el Teide. Por tanto, ese es el marco en el que nos movemos, ese es el marco de lo que ha ocurrido. Lo demás es todo, en fin, ruido, una ficción, algo que la verdad dice poco de un grupo, que no es un grupo de los que están siempre en lo que en inglés se conoce como el out, ¿no? Los que están fuera de, un grupo que ha gobernado, un grupo que tiene responsabilidades en España, que las ha tenido en Canarias, que las ha tenido en este Cabildo y que promueve la celebración de un pleno extraordinario dentro del marco del artículo 70 del reglamento de esta corporación para un asunto de esta entidad. Y eso sí que resulta lamentable desde el punto de vista de los intereses de los tinerfeños, que la acción política, el control político es necesario y forma parte de la esencia democrática, pero se ejerce dentro de la proporcionalidad, como todo. La proporcionalidad es condición necesaria para que apliquemos las circunstancias necesarias para nuestra acción política. Promover un pleno específico solo para este asunto, la verdad que desde el punto de vista de los intereses de un grupo, de la entidad del Grupo Socialista, resulta lamentable. Y eso es lo que ha hecho en esta sesión el Grupo Insular Socialista. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el señor Afonso, portavoz socialista.
Sí, gracias, presidenta. Saludar a todas las personas que asisten hoy al Salón de Plenos, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. La verdad que este grupo de gobierno encaja bastante mal las críticas. Cuando terminemos el Pleno, señor Ruano, le pediré que me otorgue una lista de aquellos asuntos que, según la consideración de Coalición Canaria, pueden ser objeto de un Pleno extraordinario. Evidentemente, permitirá que mi grupo político tome las decisiones de manera autónoma que considere oportunas para traer este Salón de Pleno. Mire, señora Dávila, la solicitud de comparecencia que ha efectuado el Grupo Socialista la hizo el 29 de diciembre de 2023, tras una rueda de prensa que hicimos el mismo día, donde le pedimos explicaciones sobre lo que había pasado el 23 de noviembre de ese año. Ese día se produjo, como se ha dicho, la subida al Pico del Teide del youtuber David Cánovas Martínez, más conocido como The Gref. Información de la que se tuvo constancia mediáticamente por un vídeo subido por el influencer a sus redes sociales el 25 de noviembre. Y después de que en una reunión del Patronato del Parque Nacional del Teide, celebrado el 20 de diciembre, se preguntara por un miembro del patronato sobre este asunto a los responsables del Cabildo Insular de Tenerife presentes en esa reunión y no se informara absolutamente nada, no se contestara de nada, como así denunciaron 14 organizaciones ambientales y ecologistas. Por tanto, hoy, señora Dávila, usted comparece en este salón de plenos obligada por el Grupo Socialista y además lo hace sin que haya tenido la voluntad de convocar a este pleno para dar explicaciones. Y por eso se ha convocado automáticamente, porque así lo establece el reglamento orgánico del Cabildo Insular de Tenerife. Hoy, 6 de febrero, a las 12 del mediodía, 40 días después de la solicitud. Porque durante todo este tiempo usted lo que ha estado es intentando ocultar lo que sucedió ese día en el Parque Nacional. Hay varios aspectos del ascenso que a nosotros desde el Grupo Socialista nos preocupan. Uno, las condiciones en las que se realiza el ascenso por parte del influencer desde Montaña Blanca hasta la Rambleta. Hay que recordar que se trata de un sendero de unos 10 kilómetros aproximadamente, donde se asciende desde una altura aproximadamente de 2.400 metros hasta algo más de los 3.500 metros. Se trata, por tanto, de un sendero de alta montaña y debe realizarse con el equipamiento adecuado. Sin embargo, el youtuber lo hace con unas zapatillas de deporte que no son de montaña, en pantalones cortos, con una camisa de manga larga fina que calificó de chaquetilla y con una chaqueta envuelta en la cintura, sin comida y con una botella de agua de apenas medio litro. Claramente insuficiente, tal y como establecen los expertos, para afrontar un sendero de alta montaña, y más teniendo en cuenta que en esa fecha se produjo, por desgracia, el fallecimiento de 2 senderistas en el Parque Nacional del Teide que fueron encontrados con signos de congelación. La difusión de un vídeo que por los seguidores que tiene The Gref puede llegar a millones de usuarios no es ni conveniente, ni oportuno, ni mucho menos responsable para difundir las condiciones en que debe realizarse ese ascenso al Parque Nacional del Teide. ¿Usted cree que es responsable y oportuna esa difusión, señora Dávila? Un segundo aspecto que tampoco nos gusta, evidentemente, de lo que sucedió fue la llegada del youtuber a la Rambleta, donde alardea en el vídeo de que va a subir al Pico del Teide, que necesita un permiso y que él mismo no lo tiene. Y que para eso un capo de medio ambiente de Tenerife, que a la postre resultó ser el señor Millán, el director insular de Medio Natural de este cabildo, va a subir para dárselo. Y continúa afirmando que ese señor es tan capo que el teleférico del Teide, que estaba cerrado y que se ha abierto exclusivamente para que pueda subir y darle un permiso que no tiene. La afirmación del youtuber se ha podido verificar con la propia empresa, con Teleférico Pico del Teide, a través de sus propias redes sociales. Señor H, porque más allá de que estuviera operativo, lo cierto es que en sus redes sociales, para toda la ciudadanía que quería subir al Teide, a la Rambleta, estaba cerrado por condiciones atmosféricas desfavorables. Por tanto, hay alguien que tomó la decisión de que eso se abriera. Fue usted, señora Dávila, como presidenta del Cabildo, como presidenta de Teleférico, autorizó de que el señor Millán pudiera subir a la Rambleta para entregar el permiso al youtuber. Y claro, el acceso sin permiso al sendero número 10 del Foro Bravo, que permite llegar hasta el Pico del Teide, es el último aspecto que evidentemente nos preocupa. Con independencia de la información que usted nos ha trasladado, nosotros, para saber si contaba con autorización, hicimos una solicitud de información al área de Medio Natural el 28 de diciembre. Y se nos contestó el 2 de enero, y la respuesta de la consejera insular era que no, que el director insular había acompañado junto con un agente de medio ambiente adscrito al Parque Nacional en el tramo final de su ascenso al Pico del Teide al youtuber y que se trataba de una mera atención protocolaria.
Además, añade que conforme al reglamento orgánico, el director insular tiene competencias para autorizar las actividades relacionadas con el uso y disfrute de los espacios naturales cuando es preceptiva, por lo que su presencia en la subida del Pico del Teide, junto al influencer, conlleva implícita, vuelvo a repetir, cualquier autorización que se considere necesaria. Tremendo, tremendo. Esa respuesta de la señora Pérez cambia el paradigma de la gestión administrativa en cuanto a las autorizaciones en esta corporación insular. Fíjense con ese criterio, por ejemplo, el señor Arteaga, que es responsable de carreteras de este cabildo, a partir de ahora, si participa en algún tipo de actividad deportiva donde se requiera una autorización por el uso de una carretera insular, participa el señor Arteaga en un rally, en una carrera ciclista, en una carrera de atletismo, ya los organizadores no requieren que se pida una autorización como es debido en esta corporación. Con su sola participación, ya de por sí, lleva implícita la misma porque participa el consejero de carreteras del Cabildo. Tremendo. Señora Dávila, yo creo que no es seria la respuesta que ha dado la consejera del Medio Natural, donde nos ha dicho que no hay expediente y no ha aportado los informes que usted ha leído. Por eso es una situación que es incomprensible. Pero es más, señora Dávila, le hago una pregunta directa. El director insular del Medio Natural, el señor Millán, ¿tiene competencias para autorizar el acceso al sendero número 10 del Foro Bravo que permite llegar al Pico del Teide? ¿Tiene competencias para hacerlo? Señor H., no está el señor Afonso, que es vicepresidente primero de esta corporación, usted es el vicepresidente tercero. El señor Afonso es responsable de las competencias de las relaciones institucionales de este cabildo, como consejero responsable del área de turismo también de esta isla. ¿Usted cree que lo sucedido en el ascenso al Pico del Teide, del youtuber, es la promoción que debe hacerse del destino? ¿Se trata de la promoción que necesitan nuestros espacios naturales? ¿Usted cree que saltarse los procedimientos administrativos y que se difundan vídeos donde se habla de capos en Tenerife que permiten saltarse las normas es buena para la imagen del Cabildo Insular de Tenerife? Evidentemente, para mi grupo político no lo es. Gracias, señor Afonso. Aquí hasta donde queríamos llegar, efectivamente. Creo que hay que aclarar algunos aspectos que no quedan claros para el Partido Socialista, como ha dejado patente el señor Afonso. En primer lugar, hay que decir que el señor Cánovas no venía promocionado ni para promocionar la isla de Tenerife. Como se ha querido hacer ver, no se le contrató para ningún vídeo promocional ni divulgativo sobre el Teide, que el día 23 habían otros senderistas que habían ascendido al Teide y que utilizaron el teleférico para descender, que el teleférico del Teide opera en condiciones de normalidad, pero que se reserva el uso público precisamente para que si empeoran las condiciones no tener que proceder a una evacuación mucho más compleja, pero que seguía estando operativo y por lo tanto, como se ha querido hacer ver a través de los medios de comunicación, no se puso en riesgo a nadie del teleférico del Teide. En muchas ocasiones, en atenciones protocolarias, insisto, también en la etapa en la que gobernó el señor Pedro Martín, que tampoco se encuentra hoy en este pleno, sí, también acompañaban agentes de medio ambiente para atenciones protocolarias porque no se requiere de una autorización. No se trata de un expediente administrativo, como usted bien sabe, señor Afonso. Como usted bien sabe, y yo también sé, no hace falta hacer un expediente administrativo para autorizar el ascenso al Teide, porque cuando se va acompañado de un agente de medio ambiente, y en este caso iban acompañado del director de medio natural. ¿Por qué iba el director de medio natural? Bueno, pues el director de medio natural es un geógrafo, montañero, reputado montañero, que lleva muchísimos años ascendiendo al Teide, una persona comprometida con la defensa y la protección del medio ambiente y también del Parque Nacional del Teide. Y por lo tanto, en ese ascenso se acompañó no por quien es el Partido Socialista, cuando se requería una atención protocolaria de cualquier índole, pues enviaban, como ya he dicho, está recogido expresamente, pues al director conservador o a un agente de medio ambiente, etc. En este caso, Pedro Millán quiso ascender precisamente porque tiene esa vocación
ambientalista, porque creía que era positivo poder contar a una persona que tiene esa notoriedad, no en nuestro ámbito, y probablemente sacados del contexto y traídos a un pleno, pues no tienen ningún sentido o no tienen un sentido práctico las palabras del señor Cánovas, pero indudablemente en el lenguaje coloquial que se usa en las redes como YouTube, como tratándose de un streamer, bueno, pues la traducción no es la literalidad con la que podemos entenderlo nosotros. Se refiere a una persona que, bueno, de notoriedad y, por lo tanto, una persona importante que lo va a acompañar en ese ascenso. Indudablemente, señor Afonso, no pretenderá usted que la presidenta se ocupe de cómo tiene que ir vestido todos los más de 3 millones de personas que suben al Teide. No todos ascienden, hay que tener una cierta capacidad y, desde luego, yo no estaba al tanto de ese ascenso. En todo caso, se trataba, el señor Cánovas intentó subir, como se puede seguir en sus redes, el día anterior, hacía mal tiempo, al día siguiente volvió a intentarlo. No estuvo patrocinado por el Cabildo Insular de Tenerife, no hay ningún tipo de colaboración, señores del Grupo Mixto, no la hay, no hay ni un solo euro de dinero público detrás de la actuación, no, señor, no lo hay. Sí hay dinero público en la celebración de este pleno extraordinario que probablemente yo creo que si hubieran tenido un poco de interés el Partido Socialista, el día 2 de enero se le contestó y si hubiera tenido también un poco de interés, su presidente también es miembro del patronato, del teleférico del Teide, de la Sociedad Teleférico del Teide, con lo cual podría haber tenido la información fidedigna. Tiene la palabra, señor portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Nosotros no perdemos el tiempo ni en la condición de los tenis del youtuber, ni en el plátano que se le dio para comerse después, como hace el Partido Socialista. Sin embargo, creo que es conveniente repetir que hacer declaraciones para hacer creer a la gente que es un vídeo propio para un grupo de amigos, como ha dicho el señor Hacha, amateur, personal, para reducir la responsabilidad, me parece que es de tener poca altura política y sobre todo moral. Todo el mundo ya es consciente de que las colaboraciones en redes sociales, aunque sean sin remuneración, a veces sí conllevan una contraprestación, que ya se estipulan en convenios, acuerdos entre las partes, donde se refleja qué acción se va a realizar, qué condiciones, cuáles son los objetivos. Y en el vídeo del youtuber, primero, se reconoce que existe esa falta de autorización y acto seguido se le da, con los adjetivos que hemos conocido, del director insular del Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, por abrir el teleférico, subir él y conceder el permiso para subir al pico. Y ampararse en los informes de los funcionarios del Parque Nacional del Teide para autorizar a personas que acompañan a otras por el espacio por razones de interés insular, para nosotros no es de recibo. Es normal que la gente exija la explicación y expediente de la vía excepcional que requiere de un procedimiento específico y que se aplica con unos fines determinados. Y permítame que le diga, señor Ruano y señora Dávila, pero es que sí ha habido gasto de dinero público. No solamente de un solo euro, es que ha habido más de un solo euro. ¿O es que el uso del personal y del material público no conlleva un gasto? Conlleva un gasto. Tiene un gasto. Tiene un gasto también este pleno, al que nos obliga extraordinariamente y en situaciones más de las deseadas el Partido Socialista a estar aquí y por condiciones en las que nosotros no creemos que deba ser solicitado un pleno extraordinario. Es cierto, pero es cierto también que esa ascensión del director insular conlleva un gasto. Son los mismos colectivos los que se han quejado, los que por otro lado también
han tildado de lamentable oportunismo político del Partido Socialista, en propias palabras de ellos, cuando es el Partido Socialista el que no está para dar clases de respeto al medio ambiente, ya que tras sus mandatos dejaron los espacios naturales de Tenerife en un estado lamentable. Consideramos que hay que tener muy pocos escrúpulos y a veces muy poca vergüenza por parte del Partido Socialista, partido que gobernó la institución en el ámbito insular en el último mandato, y se atreva a pedir la protección del Parque Nacional del Teide, cuando consintieron y promovieron todo tipo de actividades contrarias a su conservación. Para nosotros nos parece ridículo que vengan a dar lecciones a estas alturas. Y es que, en definitiva, en ocasiones, todo esto lo que genera es una imagen penosa de los representantes públicos de esta institución. Primero, por su proceder. Segundo, por las consecuencias. Y tercero, por la falta de asunción de responsabilidades. Nosotros creemos que debe existir una conciencia clara en la administración del dinero público, que sí ha supuesto un coste para el dinero público este vídeo del youtuber, y que también conlleva un gasto público innecesario la celebración de este pleno extraordinario. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el señor Hacha. Muchas gracias, presidenta. No sé, yo creo que todos ustedes tienen los informes, y cuando alguien hace un informe y lo firma, tiene una responsabilidad enorme. Y aquí tenemos un montón de técnicos que están avalando esta situación, diciendo claramente que no hubo ninguna irregularidad y que lo han signado, lo han firmado. El director conservador del Parque Nacional del Teide, que dice literalmente: a juicio de esta Dirección de Conservación, el acceso al sendero Teleforo Bravo, don Afonso, se encuentra plenamente incluido en las normas habituales de acceso al Pico Teide. La toma de imágenes por parte de los visitantes del parque es completamente normal. Hay otro informe de un agente de medio ambiente que dice: durante la visita no se observó ninguna irregularidad. Un informe técnico del teleférico, del director técnico del teleférico Pico Teide S.A., empresa en la que ustedes han sido consejeros y presidentes. Las condiciones meteorológicas máximas de viento, de 60 a 65 kilómetros, daban un margen de 25 a 30 kilómetros hasta el límite para el movimiento de las cabinas por la línea. El límite está en 70 kilómetros y en picos de 90. Se cumple el reglamento de explotación y plan de emergencia y evacuación. Las previsiones decían que podían pegar, efectivamente. Cuando esto sucede, se opta por no abrir al público, porque estarían distribuidos en diferentes senderos y no hay comunicación fácil y factible con los mismos para bajarlos. No era el caso de las 3 personas. De hecho, se estaban bajando senderistas que subían. Se autoriza bajar a senderistas que han subido a pie, como ocurrió el día 23. Se aprovecha para hacer labores de mantenimiento, haciendo trayectos en las cabinas de una estación a otra, con personal y también con medios y equipos que se mueven de un lado a otro. Yo creo que está bastante claro, no hay irregularidades. No había ninguna alerta meteorológica, y en lo que nos hemos situado hablando es en la repercusión del vídeo y si está bien o está mal. Y si hablamos de vídeos y de lo que se pueden ver en los vídeos, que uno puede acceder fácilmente a YouTube y verlos en este medio, en esta red, de los cientos que hay todo tipo de vestimentas, todo tipo de personas, todo tipo de acciones subiendo y bajando al Pico del Teide. Sin autorización, muchas de ellas en la época de ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Que el lenguaje nos choca, que la forma de expresarse nos choca. Estamos hablando de una persona que graba un vídeo amateur, que no lleva un equipo enorme de producción para grabar algo, no, él con su vídeo,
como cualquier turista, como cualquier chicharrero, como cualquier tinerfeño que sube y se graba su vídeo y luego lo coloca en las redes. Ahora, esa persona tiene una repercusión enorme porque tiene un montón de seguidores, efectivamente. Que adecúa el lenguaje al de sus seguidores, al de sus amigos, que utiliza un lenguaje coloquial típico de esta gente, que no tiene más profundidad en lo que dice. Pero eso sí, tiene casi 20 millones de seguidores. Y ese impacto es importante. Y eso es una promoción que está ahí. Es como cuando Xi Jinping, el presidente de China, fue recibido por el presidente del Cabildo y también por el presidente del Gobierno de Canarias en aquel momento. Y cerraron el Parque Nacional del Teide durante 5 horas. ¿Y qué se dijo? ¿O qué dijo el Partido Socialista en aquel momento? Que era una gran promoción turística para el mundo y el turismo chino que podía llegar aquí. Bueno, eso fue llegaditos ustedes. Es una razón más. O sea, estamos en lo mismo a otro nivel. ¿Qué es lo que duele aquí? Los likes. La difusión. Tengamos altura. Aquí tendríamos que estar hablando de la situación del personal del Parque Nacional del Teide, de cómo se ha envejecido la plantilla, cómo no ha habido una forma, durante 4 años no hubo ningún trabajo para poderlo arreglar y poder lograr una colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo para cambiar esa situación, homologar las situaciones de trabajo, rehabilitar y poner en funcionamiento el refugio de Altavista. ¿Qué vamos a hacer con ese refugio? Si hay que ampliarlo, no hay que ampliarlo. Si hay que hacer una red de refugios mayor allí. ¿Cuáles son los problemas de movilidad dentro del Teide en momentos de masificación? ¿Cómo somos capaces de transmitir algo tan importante que es alta montaña? No solamente a los turistas, sino a nuestra gente. Y que es verdad que estás en la playa de Enchola con una camiseta y en 1 hora y media te pones en alta montaña. Y la Vaya alta montaña concluyendo, cambia. señora. Perdón. Pues en eso teníamos que estar y en eso teníamos que jugar juntos. Y ahí teníamos que tener el debate. Y voy a llamarle don López Afonso. Perdón, señor Afonso. Gracias, señor Acha. Tiene la palabra el señor Ruano. Muchas gracias, señora presidenta. En fin, el portavoz popular le ha comentado muchas de las cuestiones que afectan naturalmente al Parque Nacional del Teide. Empiezo, si quiere, señor Afonso, portavoz socialista, con relación a la capacidad de su grupo en relación a las materias. Evidentemente pueden, dentro del marco del reglamento, pedir ustedes, en el marco del reglamento de este Cabildo, las comparecencias que quieran. Solo digo que en relación al Teide, los grandes debates que tiene esta isla en relación al Teide están hoy centrados en qué va a ser del plan rector de uso y gestión, cómo se va a garantizar la movilidad dentro del Parque Nacional, cómo vamos a establecer un sistema de emergencias que permita que los foráneos identifiquen que se puede estar en menos de 1 hora en una zona de sol a una zona de alta montaña. En fin, todo eso son debates necesarios. Nos plantea usted, a nosotros, al grupo de gobierno, a la presidenta y a todo el grupo de gobierno, cuestiones en torno a la autonomía individual de una persona. Como ustedes están tan acostumbrados a intervenir a la autonomía individual de la gente, pues quizás haya que decirles que no somos nadie para empezar a decir qué le tenemos que decir a un señor que publica en sus redes determinadas frases. Si usted me pregunta si estoy de acuerdo con utilizar la expresión el capo, yo le diría que no. Pero le dio la gana de hacerlo y me parece bien, porque lo hace dentro de su libertad de expresión, porque eso es un derecho fundamental en la Constitución y porque no deciden ustedes qué se hace, qué se dice, qué se pone, qué se quita. Eso es muy importante de cara incluso a afrontar cuestiones que hoy están ocurriendo en el conjunto del Estado español y nos están pasando en Canarias. Afortunadamente, ustedes ya no están en el Gobierno de Canarias ni en el Gobierno de este Cabildo. La suerte que tenemos en este caso, en relación a la cuestión planteada, está en las condiciones personales de una persona que tiene una responsabilidad pública, así el director insular de Medio Natural. Es que resulta que, como señalaba la presidenta, es una persona que, en fin, podría estar perder muchas cosas en relación con su cualificación desde el punto de vista de su trabajo en alta montaña. Sí, eso está más que acreditado. Y lo que hizo, para que lo sepa, señor Afonso y todo su grupo, pues fue llevarle a esta persona, a David Cánovas, el youtuber, el influencer, llevarle una chaqueta para que se abrigara, porque es que cuando se sube hay que saber eso.
Y desgraciadamente hay quienes vienen de fuera, ya sean de la península o sean extranjeros, que a veces no saben que subir en esos niveles, como usted señalaba, pues tiene ciertos riesgos que hay que prevenir. El youtuber subió solo, o por lo menos no subió acompañado por personal del Cabildo, ni público, ni funcionarios, ni personal directivo del Cabildo Insular. Se dio la asistencia cuando ya estaba arriba y, por tanto, a partir de ahí, esa asistencia pues lo que hizo fue garantizar su integridad, su seguridad, y que al final pues la realización de esa actividad se realizara libremente. Libremente, señor Llanes, libremente. No hay ningún clientelismo, no hay nada, no se le ha dado nada, ni se le ha pedido nada. En este momento no hay ninguna cuestión que pueda vincularse a eso. Usted dice en gasto natural, si usted quiere, hablamos de cuánto cuesta una emergencia. Podríamos decirle también cuánto cuesta una emergencia. Si alguien hace una actividad en el Teide, tenemos que irlo a buscar o tenemos que movilizar un helicóptero. Y entonces podemos cuantificar cuánto cuesta. Pero es que resulta que eso no fue necesario. Es que resulta que lo que se hizo fue justamente garantizar que se realizara esa actividad en condiciones de seguridad. Y el interés de lo publicado es de interés real para este Cabildo. ¿A usted no le gusta la forma? No es ninguna campaña nuestra, no es una campaña de turismo de Tenerife, ni es una campaña del Cabildo Insular. Es la decisión personal de alguien que en el ejercicio de su libertad de expresión publica algo en sus redes sociales. Y eso fue lo que hizo. Y nosotros respetamos eso. Y se hizo siempre dentro de la legalidad. Incluso la presencia de un director insular no es un procedimiento en sentido formal, pero usted sabe que hay en el acto presunto también una actividad que garantiza la integridad de esa persona, y subir al sendero, porque en ese momento ese sendero está sometido a un número de caminantes que pueden subir y bajar de él, que en ese momento evidentemente no se daba. Y esto fue lo que ocurrió, y no ha pasado nada más. Y los informes los tenían, por tanto es innecesario que hayan pedido el pleno, es lo que quiero decir. Ni más ni menos que es que ustedes han llevado a este pleno esta cuestión innecesaria. Muchas gracias. Gracias, señor Ruano. Tiene la palabra señor Afonso, del Partido Socialista. Gracias, presidenta. Empezando por el final, los informes no los teníamos, no los facilitaron. Cuando pedimos la solicitud de información, solo se contestó por escrito que no había expediente al respecto y que la competencia implícita, o la autorización implícita, estaba vinculada a las competencias del director insular. Mira, para zanjar de una vez, como hay debate sobre la solicitud de plenos extraordinarios y el dinero público que cuesta este pleno extraordinario, yo quiero dejar claro que el coste de estos plenos extraordinarios es ínfimo en relación al coste que le supone a los ciudadanos de la isla de Tenerife la decisión de este grupo de gobierno de pasar de 3 a 5 vicepresidencias. Contar con 2 vicepresidencias más eleva de manera exponencial el coste anual para esta corporación de cara a la ciudadanía de Tenerife que lo que cuesta un pleno extraordinario. Con lo cual, yo creo que la facultad que otorga el reglamento orgánico para celebrar los plenos extraordinarios está fuera de dudas y está dentro del ejercicio democrático que la oposición tiene para fiscalizar al grupo de gobierno. Mira, señora Dávila, usted está compareciendo porque lo estamos obligando hoy. Si hubiera dado explicaciones desde el minuto 1, no nos hubiéramos visto obligados a convocar este pleno. Y además, pedido desde el 29 de diciembre, lo estamos celebrando hoy porque usted no ha querido. Ha querido dilatarlo para ocultar la información y no lo sé, pues para elaborar el relato. Mira, respecto a las competencias del director insular, que no ha querido ni su portavoz ni usted contestarme en relación con las autorizaciones para acceder al Teleforo Bravo, su régimen y la utilización de los senderos está regulado en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, que además el señor Ruano conoce perfectamente, se aprobó en el 2002, formando parte del Gobierno de Canarias. Además, casualmente, le tocó sustituir al consejero de Política Territorial y tuvo que firmar el decreto junto con el presidente del Gobierno de Canarias de entonces. Pues dentro del apartado 5 del Plan Rector se regula la normativa de protección. Y en el apartado 5.1 viene a establecer que los usos que están sujetos a autorización administrativa, entre ellos está el ascenso al cráter del Teide desde la Rambleta. Y la competencia no está atribuida al director insular. La tiene atribuida la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional del Teide, que por razones operativas evidentemente lo ha delegado en el director del Parque Nacional. Por tanto, el señor Millán no tiene competencias ni implícitas, como me decía la señora Blanca Pérez, ni explícitas para autorizar que alguien la acompañe en la subida al pico del Teide por el sendero de Teleforo Bravo. Y ustedes lo saben, claro que lo saben. Por eso llevan semanas escurriendo el bulto, semanas ocultándolo, evitando dar explicaciones.
Señora Dávila, el director insular del Medio Natural no va a dimitir, ¿verdad? No va a dimitir, porque además, siendo el señor Millán, como usted ha dicho, un experto geógrafo y montañero, sabe perfectamente que nadie puede subir a esa zona del Pico del Teide sin una autorización previa. Lo sabe. Es más, cualquier persona que hoy tuviera interés en acceder al Pico del Teide en horario de apertura del teleférico no podría hacerlo hasta dentro de 3 meses. Hasta el próximo 5 de mayo, conforme a la consulta que hice esta mañana, en la central de reservas de los parques nacionales. No debe haber un trato privilegiado para acceder al Pico del Teide en función de si se conoce o no a la presidenta del Cabildo, señora Dávila. Si no dimite el director insular, ¿usted lo va a cesar? ¿Sabe por qué no lo va a cesar? Porque el señor Millán no subió al teleférico porque él quisiera, sino, como él mismo dijo en declaraciones Atlántico hoy, el 31 de diciembre, porque lo llamaron desde el Cabildo para que subiera. ¿Lo llamó usted, señora Dávila? Y además, insisto, en el vídeo del youtuber habla de que un capo de Tenerife va a subir para permitirle completar el ascenso al Pico del Teide, donde se requiere una autorización previa que no tiene. También afirmaba de Gref, subiendo al Pico del Teide, que es lo que tiene portarse bien con Tenerife, que ellos te lo devuelven. Señora Dávila, ¿qué le hemos devuelto al youtuber? Además de permitirle subir al Pico del Teide sin autorización. La estancia ha dicho que no está patrocinada ni financiada por el Cabildo, ni tampoco por ninguna de sus empresas públicas, entiendo. ¿Hay algo más, señora Dávila? ¿O no dirá nada, como es costumbre? Pero habrá señales, como decía usted en su post del 26 de noviembre. ¿No? No sé si será eso. ¿Qué es lo que le ha dado el youtuber a usted, señora Dávila? ¿Notoriedad? ¿Darse a conocer ante sus millones de seguidores? ¿Cuál es el interés público para el Cabildo Insular que justifica que se haya autorizado excepcionalmente la subida al Pico del Teide de este señor? ¿Será la celebración de unos premios de streaming a celebrar en la isla en el 2025? ¿O estamos sin más ante un nuevo episodio de publicidad y propaganda personal de la presidenta del Cabildo? Muchas gracias. Gracias, señor Afonso. Chuletada en el Teide. No se pidió un pleno extraordinario porque se celebrara una chuletada en el Teide durante la etapa de gobierno del Partido Socialista. 26 de octubre del 2021, pintan un enorme grafiti en el Parque Nacional del Teide. Gobierno del Partido Socialista, tampoco se pide un pleno extraordinario por parte de Coalición Canaria. Juegan al fútbol y se montan un camping en el paraje protegido del Teide. Ustedes han tenido desprotegido el Teide durante 4 años, señor Afonso. Y hoy vienen a pedir explicaciones para tener ustedes notoriedad, la que no tienen ahora, en la actualidad, respecto al ascenso del Teide, al Teide por parte de un streamer. Mire, primera cuestión que se ha planteado, no hay ningún acuerdo, convenio, ni se ha pagado ni un solo euro de dinero público para la presencia de este streamer que tenía un viaje, en todo caso, privado y particular, que realizó una serie de actividades en la isla de Tenerife que se hizo eco a través de sus redes personales. Y en este caso se pide al director insular de Medio Natural, porque estaba en ese momento, no, señor Llanes, no causa ningún gasto adicional, la gente de Medio Ambiente está en el ejercicio de su trabajo a lo largo de ese día, y el director insular asciende, lo acompaña precisamente porque tiene las capacidades para hacerlo. Ha quedado meridianamente claro en los informes que suscriben varios funcionarios, desde la gente de Medio Natural, desde la gente de Medio Ambiente, al director conservador. Lo que se trata es de empañar la acción de gobierno de este nuevo gobierno en el frente del Cabildo Insular de Tenerife. Se trata de poner el foco donde ustedes quieren ponerlo. Yo voy a poner el foco donde creo que hay que ponerlo, señor Afonso. En la reapertura del parque, en la reapertura del refugio de Altavista, que garantiza
que los montañeros tengan un lugar donde refugiarse y que ustedes mantuvieron cerrado más de 4 años y no tuvieron ningún interés en volverlo a reabrir. En la instalación de un botón de SOS, como un sistema de seguridad que conecta directamente con el 112, con la dotación de un punto logístico con más de 50 equipamientos para poder material de rescate para garantizar la seguridad en el Teide. Con el trabajo que se está haciendo para que el Teide, el Parque Nacional del Teide, siga siendo de todos los tinerfeños y no como pretendían ustedes, a través del Plan Rector de Uso y Gestión, cercenar los derechos de los tinerfeños a tener un uso del Parque Nacional del Teide. Nosotros estamos en la protección del Teide, independientemente de la notoriedad de las personas. Y mire, me voy a tomar la molestia de requerir a los agentes de medio ambiente que trabajaron durante los 4 últimos años, a ver cuántas atenciones protocolarias y a quiénes las tuvieron ustedes. Yo creo que ustedes han pedido, mire, justo la semana anterior subieron varios funcionarios de la Unión Europea, lo hicieron en las mismas condiciones, se les acompañó por agentes de medio ambiente, también habían distintos responsables públicos, en una atención normal, que además ustedes saben que es normal, lo que les molesta es la notoriedad y que no se haya gastado ni un solo euro de dinero público. Y que además, claro que pueden tener acceso a los informes, pueden pedirle el informe a la directora o han tenido más de 2 meses para tener acceso a los informes que estaban ahí, suscritos desde diciembre, suscritos desde el 2 de enero tienen ustedes de acceso a los informes. Informe de la dirección técnica, del teleférico, que ha quedado meridianamente claro, informe del director conservador, don Manuel Durban, para nada sospechoso, ¿verdad, señor Afonso? De la responsable agente de medio ambiente que acompañó al señor Cánovas y también al director de medio natural, y todos han dejado meridianamente claro, y espero que así quede para los medios de comunicación, que no hubo, como se pretende poner aquí de manifiesto, ningún tipo de reproche ni de irregularidad como ustedes pretenden hacer ver. Podremos compartir el lenguaje que se puede usar o no en las redes, podremos compartir o no el lenguaje que ha podido usar el señor Cánovas, pero en absoluto nos podemos hacer cargo de lo que publica en sus redes, que para nada estaban ni patrocinadas, ni existía ningún tipo de acuerdo ni convenio. Tan sencillo como eso, es tan sencillo como eso. Lo que no es para nada comprensible es que ustedes hayan querido promover para su notoriedad, ya que no lo alcanzan con el tipo de fiscalización que hacen a la acción de gobierno, pues que esto sea lo que ustedes entiendan que le interesa a la opinión pública. Será lo que le interesa a usted, a la opinión publicada, la que hacen a través de sus redes, pero probablemente no lo que sea de interés para los ciudadanos de Tenerife. Como le dije en el anterior pleno, hace menos de una semana, a mí me gustaría poder comparecer para hablar de los problemas que tiene Tenerife en materia de vivienda. Me gustaría poder comparecer para poder hablar en materia, y que hubieran pedido ustedes un pleno para hablar de cómo ha disminuido la lista de espera en sanidad, lista de espera que se disparó con el Partido Socialista. Nos hubiera encantado poder comparecer para poder hablar de la acción que está realizando en materia de acción social, o nos encantaría que ustedes promovieran un pleno extraordinario para hablar de las acciones en materia de movilidad. Pero nada de estos asuntos, ni la sanidad, ni la movilidad, ni la vivienda, ni la sostenibilidad, son de interés para el Partido Socialista. Lo que es de interés para el Partido Socialista es el ascenso desde Gref al Pico del Teide. Bueno, pues serán ustedes los que den cuenta, en todo caso, a sus electores en un día cuando se celebren los próximos comicios. Hasta entonces, termina aquí la comparecencia de la presidenta. Tiene la palabra el señor Llanes por un minuto.
Gracias, señora presidenta. En este último minuto yo me esperaba que usted en su última intervención hiciera otras alusiones distintas a la del «y tú más». Para nosotros el «y tú más» no responde nunca a los actos que hacemos cada uno. Y es que el «y tú más» a veces nos lleva a que usted ya ha dicho ahora mismo que el Partido Socialista en la legislatura pasada advertía de una posible restricción de acceso al Teide por parte de los tinerfeños, pero es que fue su vicepresidente Lope Afonso que el año pasado hablaba de la tasa de acceso al Teide por lo que le tuvimos que preguntar. Es decir, usted también, el «y tú más», le acaba pasando facturas. Desde luego, nos estamos centrando o no si era irregular, ha dicho el señor Hacha, si está bien o está mal. Y a mí me gustaría que se dijera, con respecto a la moral, si la arbitrariedad está bien o está mal. Gracias, señoría. En la palabra el señor Hacha. Muchas gracias, presidenta. Bueno, es insistir sobre lo dicho. Está claro que no hubo irregularidad, a pesar de las dudas y las palabras del señor Llanes, que no hubo un gasto económico, que no se aprovechó un recurso que permitiera una promoción, que se aprovechó, perdón, un recurso que permitiera una promoción importante de la isla y del Teide, que no se pueden cercenar los derechos y libertades de las personas a grabar, difundir y usar el lenguaje que consideran en un momento determinado, que en este pleno estamos haciendo justo lo peor, o sea, dando una mala imagen del Teide, de su gestión, cuando no es así, de los técnicos que trabajan en el Teide, de todo el ámbito administrativo que funciona para que el Teide esté en las condiciones en las que se encuentra, que esas condiciones en las que se encuentra necesitan muchísimo más trabajo del que han tenido hasta ahora con la anterior corporación y que tenemos que abordarlos todos juntos, que es vital para esta isla abordarlo todos juntos, que en nuestra sociedad los amantes del Teide y los grupos ecologistas están más interesados en este aspecto de abordar el trabajo juntos y solucionar estos problemas que en los aspectos relacionados con Desgref y un vídeo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Ruano. Muchas gracias, señora presidenta. Un minuto para emplazar a los grupos insulares a que la próxima vez que hablemos del Teide, del Parque Nacional del Teide, lo hagamos sobre el futuro de ese Parque Nacional, todo lo que representa ese Parque Nacional en el conjunto de la isla, los accesos, los temas que tienen que ver con cuestiones como las que se ha planteado el vicepresidente el año pasado, es decir, el debate sobre el uso y gestión de ese Parque Nacional. Se refería incluso el señor Afonso a una cosa que al parecer firmé yo en 2002 en sustitución del entonces consejero de Política Territorial, que entonces no estaban delegadas las competencias a los cabildos insulares en esta materia. Así que la actuación del director insular de Medio Natural se produce, como usted sabe, lo dije antes, sí se lo contesté, como lo que se refiere a un acto presunto, es decir, él acompaña después de la intervención del director adjunto del Parque Nacional del Teide y, por tanto, la cuestión fue absolutamente regular y conforme a derecho. Esta es la cuestión, lo demás es propaganda por parte de su grupo. Tiene la palabra el señor Afonso. El señor Ruano, pero no ha explicado cuál es el interés público para ese acompañamiento. Mire, señora Dávila, en el 2007, coincidiendo con la candidatura del Parque Nacional del Teide a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el entonces alcalde de La Rotava, de Coalición Canaria, Isaac Valencia, le dijo a un periodista del País que el Parque Nacional del Teide era su finca. Afirmación muy desafortunada y alejada de cualquier defensa del interés general, del interés público que debe regir el funcionamiento del Parque Nacional. Por eso, a la vista de lo que ha sucedido con el ascenso no autorizado del youtuber de Gref al Pico del Teide, desde el Grupo Socialista en el Cabildo queremos recordar a la Coalición Canaria, a sus responsables políticos y en especial a usted, señora Dávila, que no son los señoritos de la isla de Tenerife, que el Cabildo Insular no es su cortijo y que el Parque Nacional del Teide no es su finca particular para hacer y deshacer como les vengan ganas. Señora Dávila, cumplan con los procedimientos establecidos. En el Cabildo Insular de Tenerife no se hacen las cosas de forma irregular para unas personas, los amigos de la presidenta, y se es riguroso y exigente con otras. Asuman las responsabilidades y tomen decisiones que limpien la imagen de la isla de Tenerife. Muchas gracias. Se levanta la sesión.